¿Cuál es el factor número uno del avance en neurociencia o de los últimos descubrimientos sobre el cerebro? ¿Cuál es la cosa esencial que finalmente deberías saber o usar? Buenos días, soy Laurent Rousseau, soy coach, conferencista, emprendedor y fundador del Arte de Conectar, un programa donde vas a ganar en influencia para hacer crecer tu negocio o acelerar los cambios deseados en tu vida. Entonces, ¿cuál es este punto clave que puedes usar cuando quieres? Tu cerebro no hace la diferencia entre la imaginación o el real. ¿Qué significa eso? Te doy un ejemplo que te contó una historia que me ha pasado hace algunos meses cuando iba a Canadá y que he contado hace poco en una conferencia en Galicia. Subo en un avión para ir a Canadá a una conferencia y al momento que subo, el avión está a punto de despegar porque todas las maletas están puestas encima de las personas, pero ¿sabes? Es un avión con 2 plantas y de repente veo una persona bajar a mi lado. Yo estoy justo detrás la business. Y esta persona tiene su mochila. Y yo me digo, pero estamos a punto de despegar. ¿Por qué tiene su mochila? ¿Qué va a hacer? Y yo llamo a una azafata y yo le pido, pero ¿qué pasa? ¿Por qué esta persona se va en dirección de la salida? Y me dice, no, hemos probado e intentado todas las azafatas, una es psicóloga, el piloto, pero tiene la fobia del avión, se quiere ir. Yo le pido, pero ¿le vais a devolver el dinero? Y me dice, no, 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 se quiere ir, va a perder su dinero, pero hemos intentado, señor, todo y no hay nada que hacer. Y yo digo, ¿y puedo intentar algo? Y me dice, sí, sí, y empieza a correr detrás el señor y dice, hay un doctor que te quiere ver y tal. Y yo digo, pero no soy doctor, soy ingeniero superior de formación, nada que ver, pero voy a ver a esta persona y me dice, no, 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 no quiero nada, no quiero saber nada, no quiero subir a este carro metálica, no, no, no quiero saber nada. Yo le digo, pero no te quiero molestar, pero dime solo dónde ibas. No, no, no quiero saber nada, pero dime solo dónde ibas, por favor. Y la persona, por mala suerte, salió justo detrás la puerta de salida del avión y es lo que no quería, ¿sabes? Y yo digo, pero dime solo lo que ibas a hacer en Canadá. Y me dice, sí, sí, pero no quiero subir en el avión. No, pero no subes en el avión, pero dime solo lo que ibas a ver. Y me dice, no, pero iba de vacaciones. Yo digo, ok, pero ¿cuántos días? Me dice 15 días. Yo digo, ok. ¿Me puedes decir solo cuál es el punto clave que querías ver en estos 15 días? Y me dice, sí, pero no quiero subir. No, yo digo, no te preocupes, pero ¿qué querías ver? Y me dice, las balenas. Yo digo, ok, las balenas. Y yo le digo, mira, me gustaría probar una cosa. Si fracaso, será mi fracaso. Y si logramos un pequeño éxito, será tu éxito. Pero que sepas que en la vida, yo creo que las cosas de las cuales estás lo más orgulloso son las cosas donde has tenido que salir un poco de tu zona de confort. Y yo le digo, cierra los ojos, por favor. Y me dice, ok. Yo le pongo la mano sobre la espalda y yo le digo, vamos a imaginar que entramos poco a poco en el agua. Estamos en una zona donde hay balenas. 1, bajamos. 2, bajamos más y más en el mar. Estás muy tranquilo, estás en una zona agradable, la vista es increíble y se acercan ya las balenas. 3. Y a este momento hay la azafata, porque yo no tengo ninguna idea de tiempo, hay la azafata que me dice, 3 minutos. Y yo le digo,
Estamos a 3 metros de las balenas. Y ya es un momento increíble. Y sabes, en tu vida hubo un momento de tensión, de miedo, pero son los momentos de lo cual tienes la grande memoria, de lo cual estás orgulloso. Y hoy otra vez vas a hacer algo que te permite tener un grande orgullo. Y entonces yo le digo, estamos a 2 metros. Y poco a poco te la hago corto, yo le digo, y voy a contar hasta 3. Y cuando te diré 1, te voy a coger la mano. Vamos a hacer un paso, 2 pasos. Y cuando subiremos y despegaremos con el avión, volveremos a vernos para seguir este ejercicio. Y yo estoy acojonado. Y yo me digo, ¿por qué no te has caído? Hay la business que me mira, la puerta está abierta con la azafata que espera y tengo las pulsaciones a 200 por hora, ¿sabes? Yo le cojo la mano, abre los ojos, hago un paso hacia la puerta, avanza, hago otro paso, sigue avanzando y entra en el avión. Y yo tengo pupum, pupum, pupum. Y al final sube otra vez las escaleras y se va a sentar. Y yo le digo, nos vemos después el despegue. Y te digo una cosa, he tenido miedo del avión, pero me han hecho una propuesta a un momento dado donde he tenido que correr 72 vuelos al año. Imagínate, tenía la fobia del avión y me proponen un puesto donde tengo que correr 72 vuelos al año. Vas a descubrir que finalmente cuando tienes que correr al avión 4 veces el lunes y el viernes, al final poco a poco te acostumbras y pierdes el miedo o si no te tiras una pelota porque si lo corres 4 veces a la semana es imposible. ¿Sabes? Con lo cual tenía mucha empatía sobre lo que le pasaba. No significa que cuando hay tormentas un poco fuertes me noto súper bien en el avión, pero yo creo que hoy es un medio de transporte increíble. Pero ¿por qué te he comentado eso? Porque ¿qué he hecho con esta persona? Cualquier persona podría haber hecho lo mismo. Pero las azafatas, con todo el respeto, les hablaban de no te preocupes, no tienes miedo, no tratas, no vamos a tener accidente, no la seguridad. Pero finalmente, sin darse cuenta, le hablaban de su miedo y más, porque el cerebro no entiende el negativo. ¿Sabes? Me hace siempre reír cuando veo un padre con una buena intención al lado de lo que sea, una pista de tenis o cualquier deporte que desea a su hijo, no hagas eso. Pero es como si yo te digo, no piensas en un elefante rosa. ¿Cómo? No piensa en un elefante rosa, por favor. Cuando te vas a acostar, no piensa en un elefante rosa. No funciona eso. Tienes que ayudar a una persona a meter su foco en el positivo, ¿sabes? En lo que quiere y nunca en evitar lo que no quiere. Y eso, ¿por qué? Porque tu cerebro no entiende el negativo y tu cerebro no hace diferencia entre la imaginación y el real. Cuando se ha acercado de las balenas, realmente he visto su cuerpo, ¿sabes? Relajarse y notarse mejor, su respiración desacelerar. Y eso es algo que tú puedes usar por tu vida personal. ¿Piensas cada día en lo que no quieres o imaginas lo que te gustaría lograr? Pero no solo una vez, 4 veces. ¿Sabes que está demostrado científicamente que, por ejemplo, hace poco leía un estudio, ahora he parado casi de jugar al tenis, pero es un deporte que me gustaba mucho. Tú sabes que hubo estudios donde se demuestra que una persona que se imagina 4 veces sacar en una zona antes de sacar, que lo visualiza 4 veces, va a subir su nivel de precisión y su rendimiento de 30%. Está demostrado científicamente. Con lo cual, ¿a qué piensas? ¿Qué esperas de tu vida? Y cómo lo imaginas, que sea con visual. Tú sabes, en los grandes proyectos en los cuales he trabajado, cada día teníamos trayectorias que seguir y cada día estábamos de pie delante de tableros a visualizarlo. ¿Por qué? Porque ya mirar una curva ya es una parte del trabajo hecho porque sabes la trayectoria que tienes. Y sabes, está demostrado también que alguien que está conduciendo, pilotando,
si está pensando, quiero evitar este palo, se lo come. ¿Sabes? Es como la persona que saca el tenis y que piensa, no quiero hacer doble falta. Lo piensas un segundo y la haces. No es fácil, pero si no tienes una intención y una imaginación clara donde quieres ir, entonces te vas a hacer mover como un barco por las olas. Tienes que tener una trayectoria, ¿sabes? Espero que este video te haya servido. Esperando la próxima video, te deseo generosidad, te deseo alegría y hacer una pequeña diferencia para que este mundo sea un poco mejor. Muchísimas gracias.